Muy buenas tardes tengan todos ustedes, mis hermanos. Dios les bendiga. La paz de Dios sea con ustedes. Y nuevamente, hermanos, un saludo a cada uno de todos mis hermanos. Nuevamente hoy estamos comunicándonos a través de este medio digital para compartir la palabra de Dios. Un saludo a todos mis hermanos, la Iglesia Divina Trinidad en San Mateo. Dios los guarde, hermanos, y Dios bendiga a cada uno de ustedes en medio de cada una de sus necesidades para que Dios intervenga. Asimismo también, ¿verdad? Mandamos un saludo muy afectuoso a todos mis hermanos de Oaxaca cuando tengan la oportunidad de ver este video. Que Dios los guarde y los bendiga, mi hermano Victorino, mi hermano Octavio, mi hermano Santiago, mi hermano David, mi hermana Guille. Dios los guarde abundantemente y el Señor sea con ellos. También queremos mandar un saludo muy fuerte a mis hermanos en Yecapistla, allá en San Pedro, y también en la misión que Dios ha permitido abrir en los Capulines. Un abrazo a todos mis hermanos, y así como a todos mis hermanos y amigos que también tienen a bien ver este video. Dios los guarde y los bendiga, es verdad, y que sabemos que todos los momentos que compartimos la palabra de Dios, lo que buscamos es de que estemos alimentados de la palabra de Dios, y esta sea de grande bendición para nuestra vida. Amén. Hoy vamos a continuar nuestra enseñanza acerca de la vida de Pablo y sobre todo sus cartas justamente a esta iglesia de Tesalónica, donde verdad pues ya veamos cómo en la lección pasada que compartía el siervo de Dios, nuestro hermano Agustín, lo que sufría esta iglesia, pero Dios lo que hacía fortalecerlos. Pero vamos a continuar, verdad, y vamos a ver algo bien importante acerca de estos temas, verdad, que San Pablo dio a esta iglesia una vez que estaban pasando por situaciones difíciles, como San Pablo empieza a ministrar también para que la iglesia fuera fortalecida. Para ello, hermanos, vamos a hacer una oración pidiéndole a Dios que sea con nosotros en esta tarde y su Espíritu Santo nos guíe en todo momento, todo instante. Amén. Oremos al Señor. Bendito Padre Celestial, en esta tarde te damos gracias. Gracias, Señor, por la vida que tú nos concedes. Por tu grande amor, Señor, que durante el día nos has permitido realizar nuestras actividades. Muchas gracias. Señor, es el momento de que ahora escuchemos de tu palabra, compartamos tu palabra, Señor Jesús, y que seamos alimentos de esa parte espiritual de nuestra vida, Señor. Ruégote, Señor, que tú bendiga la vida de todos mis hermanos, mis hermanas de las diferentes iglesias a las cuales, Señor, tú conoces, y que llegue este mensaje también de tu palabra santa. Señor Jesucristo, te pido por la vida de tus siervos, cada uno de ellos, por la vida de mi hermano Agustín, para que tú le sigas fortaleciendo en este momento donde se encuentre, Señor. Tú seas con él. La vida también de mi hermano Octavio, Señor, de allá de Rancho Alegre. Te pido que tú sigas interviniendo en su salud. Oh Padre, que tú culmines tu obra. Está en tus manos. Señor, mi hermano Padre Santo Villo está en tus manos. Te pido que tú lo bendigas, que tú fortalezcas sus piernas, Señor, de tal manera que pronto nuevamente podamos verlo en la casa tuya, Señor Jesucristo. Ayúdalo juntamente con su esposa, con su hija y con sus nietas, Padre Santo. La vida de mi hermano José Luis, te pido que tú le bendigas abundantemente, seas con él en su trabajo tan riesgoso, pero tú lo cuides, tú lo guardes, y lo guardes juntamente con su esposa, Señor, y con sus jóvenes, y Señor del cielo, guárdalos y bendícelos con toda su familia. La vida de mi hermano Javier Memija está en tus manos, ayúdalo y dale de tu gracia y misericordia. También la vida de mi hermano José está en tus manos, bendíceles. Señor Jesús, estamos en tus manos. Usa mi vida conforme a tu misericordia, y tu Espíritu Santo sea el que nos dirige. Por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a comenzar con esta enseñanza de Pablo. Recordemos que Pablo, hermanos, un hombre, ¿verdad?, apóstol del Señor, por nuestro mismo Señor Jesucristo lo llamó apóstol. ¿Por qué? Porque iba a anunciar el Evangelio, su palabra, a todos los gentiles. Amén. En la lección pasada, nuestro hermano Agustín, siervo de Dios, nos comentaba justamente, ¿verdad?, de la manera en cómo San Pablo empieza a hablar y cómo a alentar a la iglesia de Tesalónica. Nos damos cuenta que vemos que esa iglesia, hermanos, estaba pasando por circunstancias muy difíciles, tanto que, verdad, los mismos judíos acechaban contra los hermanos cristianos en Tesalónica, tanto que Pablo
tuvo que dejar, ¿verdad?, de anunciar la palabra de Dios en la sinagoga e irse a una de las casas para anunciar y compartir la enseñanza. Pero ante todo esto nos damos cuenta, ¿verdad?, que el pueblo de Dios, aun cuando se sentía agobiado en aquel momento, ellos no dudaron en seguir a Dios. Y ante todo esto, hermanos, hay tres aspectos bien importantes. Viendo Pablo las circunstancias por las cuales estaban sufriendo estos hermanos en Tesalónica, les manda dentro de estas dos cartas, fíjense, dentro de las dos cartas que manda, en la primera carta a los tesalonicenses y en la segunda carta, hay un tema en particular que hace mención Pablo con la intención de hacerles saber que pronto, ¿verdad?, el Señor Jesucristo iba a venir para poder llevarnos hacia el cielo. Amén. Y vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios allá en la primera epístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Vamos a leer, ¿verdad?, el capítulo número 4, versículos 13 al 18, con la de Dios. Amén. Y quiero compartirles la palabra de Dios y dice de la siguiente manera, hermanos. El título que lleva por nombre esta parte escritural de ahí de Tesalonicenses, se da usted cuenta que dice la venida del Señor. Amén. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Nos damos cuenta, hermanos, que al comprender, y de acuerdo a los analistas, ¿verdad?, cuando revisa estas palabras que San Pablo daba, ¿verdad?, y comentaba hacia la iglesia de Tesalónica, a los hermanos, y tocante al punto 18 dice, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. ¿Qué es lo que estaba haciendo realmente Pablo con todo esto que vimos acerca de la venida de Cristo? Justamente alentándolos. Sabía Pablo que en medio de todas estas circunstancias, ¿verdad?, muchos estaban retrocediendo. Porque la persecución, la angustia, era mucho en aquella iglesia. Y déjenme decirle, hermanos, que era directamente de los judíos, de aquellos que se decían conocer de la palabra de Dios. Qué triste que de parte de ellos mismos llegasen todas estas afrentas hacia los hermanos que buscaban de Dios. Y miren, hermanos, que por esa razón, al ver estas circunstancias, Pablo, ¿verdad?, no duda en comentarles que pronto, ¿verdad?, Cristo viene. Amén. Que así como en Hechos, ¿verdad?, la palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que de esta manera, ¿verdad?, cuando el ángel les dijo a los discípulos, cuando estaban viendo cómo el Señor era ascendido, dice, y dice así la palabra de Dios en Hechos 1:9, dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo?
Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, dice, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Amén. Los ángeles ya habían anunciado que Cristo iba a venir nuevamente, como lo habían visto ahí ir en el cielo. Así iba a venir el Señor. Entonces, hermanos, recordemos que después de todo eso, llegó el Espíritu Santo a la vida de todos los cristianos, ¿verdad? En aquel momento, los apóstoles, llenos del poder del Espíritu Santo, el Espíritu Santo les recordó todas las cosas que Jesús les había dicho. Les recordó todas las cosas. Entonces, cuando viene toda esta parte, cuando llega la palabra de Dios a San Pablo, cuando San Pablo empieza a predicar y anunciar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, justamente viene a colación esta parte importante, que Cristo Jesús pronto iba a venir en el cielo. Y entonces, hermanos, al ver la necesidad de los hermanos en Tesalónica, pues les da unas palabras de aliento para poder hacer que los hermanos no desmayaran, sino que siguieran al frente, adelante con Dios. Por eso, ¿verdad? Les dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, porque, dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. A todos aquellos que recibieron a Cristo Jesús y durmieron, Dios los traerá cuando nuestro Señor Jesucristo venga en la nube, dice la palabra de Dios. Por lo cual lo decimos, dice esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron. Así es, hermanos. Por eso San Pablo en Filipenses nos dice, ¿verdad? Porque para mí el vivir es Cristo, así lo expresaba San Pablo, y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque San Pablo, al igual que la iglesia de Tesalónica, estaba sufriendo, pasaba a tribulaciones, afrentas, angustias. Entonces él dice, para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque dejo de sufrir, porque ahora estoy en las manos de Dios, esperando justamente cuando Él venga, ¿verdad? Con esa voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, cuando Él descienda del cielo, y entonces ahora sí, como dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces dice, entonces ya muerto, ¿por qué es ganancia? Porque yo solamente estoy esperando, dice San Pablo, escuchar la voz de Cristo, para ser arrebatados con Él en las nubes. Amén, hermanos. Entonces, eso San Pablo les hacía ver que no desesperaran, que se mantuvieran fieles al conocimiento de Dios. ¿Cuánto es la gloria de Dios, hermanos? Y eso es lo mismo que hoy sucede, hermanos. Hoy la invitación para que la iglesia de Dios no dude, no se desespere. Es cierto que las angustias, los problemas son muchos, pero recordemos algo, que Cristo viene. Dice, y descenderá del cielo. Aquellos que ya se nos adelantaron, hermanos, aquellos que por la voluntad de Dios han dejado estar en esta vida, ahora ellos tienen la grande bendición de que son primeros para cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Los muertos en Cristo, dicen, resucitarán primero. ¿Quiénes? Aquellos que hayan recibido a Cristo Jesús en su corazón y que ahora ya, ¿verdad?, están solamente a la espera de esa gran trompeta de Dios para que sean arrebatados juntamente en las nubes con el Señor. Dice, y después dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes
¿Para qué? Para que en conjunto, ¿verdad?, recibamos al Señor en el aire. No en la tierra, no, en el aire vamos a recibir a Cristo Jesús y ahí estaremos, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. San Pablo de esta manera nos expresaba y nos anuncia y nos da detalles acerca de cómo sería la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ver lo que nos dice. Ahora fíjense lo que mismo San Pablo vuelve a retomar ese tema de la venida de Cristo, pero ahora en su segunda carta. Veamos lo que nos dice en 2 Tesalonicenses, pero ahora en su capítulo 2. Vamos a revisar el capítulo 1 con la ayuda de Dios. Capítulo 1 al versículo 10 dice la palabra de Dios. Amén. Capítulo 2, perdón. Capítulo 2, versículo 1 al 10. La palabra de Dios dice de la siguiente manera, y doy lectura para ustedes, hermanos. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Amén. Nadie os engañe en ninguna manera, porque vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordéis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que le detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Amén, hermanos. Vean, nuevamente en una segunda carta, Pablo les vuelve a recordar en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice: y nuestra reunión con Él, los rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. En pocas palabras, que no nos dejéis engañar y no nos dejemos mover en cuanto a la doctrina que el Señor Jesús nos ha dado. Recordemos, hermanos, que hay algo bien importante que lo dice el versículo 3. Es cierto, va a venir el Señor Jesucristo en las nubes y nos vamos a reunir con Él. Sea que muramos o sea que vivamos, a Él lo vamos a recibir en el cielo. Pero, ¿cuándo va a suceder esto? O más bien, antes de que venga Él, algo tiene que suceder, hermanos. No con la gente que no conoce a Dios, no. Con la gente que han conocido de Cristo Jesús. Con aquellos que hemos conocido de Cristo Jesús. Por eso San Pablo decía que no os dejéis engañar. Que tengamos cuidado. Ni por carta, ni por palabra, ¿verdad? Que no nos dejemos, ¿qué? Engañar. Porque el día del Señor está cerca. Fíjense por qué. Porque dice: nadie os engañe. En ninguna manera. Porque vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Qué tiene que haber antes, hermanos? Se ha manifestado, ¿verdad?, la apostasía. Y ya lo decíamos en alguna enseñanza de la palabra de Dios en el templo, ¿verdad? ¿Qué es la apostasía? Ir en contra de la doctrina
doctrina de Cristo Jesús. Retroceder en contra de las cosas que ya habíamos avanzado. Apostatar es ir en contra de los principios que hemos adquirido, de la palabra de Dios, ir en contra. ¿Y cómo es ir en contra de esto, hermanos? La palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que debemos de mantenernos íntegros, en limpieza, en santidad. E ir en contra entonces de esta cosa, de la santidad y de la doctrina del Señor Jesucristo, es no buscar la santidad, no buscar la integridad, no buscar la verdad. Antes bien, la gente busca lo que más le agrade a su vida. Entonces, hermanos, por eso, ¿verdad?, aún mismo San Pablo le dijo que no se conturbaran, que tuvieran mucho cuidado y que no se dejaran engañar. Aún dice, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. A veces es que es casi igual a la iglesia. Es que, no, hermanos, tengamos mucho cuidado de esa parte, hermanos, porque al final del día Dios tiene misericordia. Y miren que, hermanos, desafortunadamente, el mundo vive agobiado por aquel hombre de pecado, por el hijo de perdición, por el mismo Satanás, el enemigo en sus almas, que busca a todas maneras cómo destruir la vida del cristiano. Esto es lo que busca, destruir. Muchas ocasiones, ¿verdad?, vemos y nos damos cuenta, ¿verdad?, de cómo la iglesia, cómo algún hermanito caminaba bien y de repente escuchamos, ¿verdad?, vemos algunos aspectos, ¿verdad?, y que no están con respecto a la palabra de Dios. Y así tal cual inclusive lo expresan, ¿verdad?, su forma de pensar. Qué bueno que lo piensan de esta manera, porque están siendo engañados. Están siendo engañados por espíritus malignos. Están siendo engañados por una doctrina errónea. ¿Por qué? Porque no escudriñan la palabra de Dios. Eso es la apostasía. Vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. A veces, ¿verdad?, decimos, ay, es que, algunas hermanas llegan a expresar, es que la hermanita es muy dura, es que el hermanito siempre muy duro, muy apegado a la palabra de Dios. No es que esté apegado a sí mismo. Si es a la palabra de Dios, hermanos, hay muchos lugares, hermanos, déjenme decirles, hay muchos lugares que prefieren no enseñarles la palabra de Dios, con la intención de tenerlos ahí, con la intención de que ahí se mantengan, aun cuando sepan, aun cuando saben que están siendo engañados, porque no comparten la palabra de Dios como debe de ser, tal como lo presenta aquí la Santa Biblia, porque esta es la palabra de Dios. Amén. Dice, ¿verdad?, que y entonces, que en aquellos tiempos, desde entonces y hoy en nuestros tiempos, dice que se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces, hermanos, por esta razón, Dios manda a Pablo para anunciar la palabra de Dios a la iglesia de Tesalonicenses, para recordarles que la venida de Cristo está muy cerca y que no se muevan de su lugar, que no se dejen engañar. Vamos a ver lo que nos dice
ahora ahí mismo regrese, ¿verdad? En la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, vamos a dar lectura del versículo 1 y al versículo 8, del 1 al 8, con Dios, y dice de la siguiente manera: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Ya no tiene, porque se lo sé, dice Pablo, porque les he comentado acerca de la venida de Cristo. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón de la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. No estamos en tinieblas. Y dice: porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y el amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermanos? Amén. Qué hermosa palabra. San Pablo, después de haber comentado acerca de la venida de Cristo, que no se movían fácilmente, que buscaran a Cristo, que aun cuando hayan muerto algunos hermanos, ¿verdad?, juntos estaremos recibiendo a Cristo Jesús. Ante todo eso le dijo: bueno, ustedes, ¿verdad?, no se sorprendan. Ustedes, ¿verdad?, no, ustedes ya conocen. Les he dicho acerca, hermanos, perfectamente del día, de que el día del Señor vendrá así como de los ladrones de la noche. Ustedes ya lo saben. Y díganme, hermanos, todos los que conocemos de Dios, en su gran mayoría, por 2 meses, 3 meses, un año que llevemos en el conocimiento de Dios, parte de las primeras enseñanzas que tenemos en la doctrina de Cristo Jesús es de que un día Cristo vendrá por nosotros. Si estamos vivos, seremos levantados con Él. Y si hemos muerto, seremos también levantados para Cristo Jesús. En todo lugar, con un cuerpo glorificado, como dice 1 Corintios también. Pablo también se lo dijo a Corintios. Entonces, hermanos, no claudiquemos, hermanos. No juguemos con la palabra de Dios. No juguemos con las cosas de Dios. Porque entonces, hermanos, nos estaremos condenando y estaremos siendo engañados, y a la vez estaremos engañando a los hijos de Dios. Créeme, hermano, que eso es lo más triste. Si la persona quiere vivir engañada, bueno, pero querer engañar a los demás, al pueblo de Dios, querer enseñar algo que no es correcto a la palabra de Dios, es muy triste y lamentable. Gracias, afortunadamente, le damos a Dios, ¿verdad?, que Dios en todo momento ha inspirado a sus siervos, nuestro hermano, ¿verdad?, pastor de la iglesia, nuestro Agustín, que en todo momento, cuando tenemos esos detalles, Dios se encarga, ¿verdad?, de instruirle para poder corregir las cosas que a veces, ¿verdad?, es necesario. ¿Por qué? Porque se anuncia, porque se da a la iglesia. Tengamos cuidado, mis hermanos. Dice la palabra que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. No todo aquel que diga ser conocedor de la palabra de Dios, ¿verdad?, quiere decir que predica o que anuncia el evangelio de verdad. Por sus frutos, dice la palabra, los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Entonces, hermanos, por eso, ¿verdad?, San Pablo dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, no estáis en la oscuridad, para que aquel día os sorprenda como ladrón. No. Vosotros sois de luz, son los hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas.
Del momento en que hemos recibido a Cristo Jesús en nuestro corazón, hermanos, Cristo Jesús ha iluminado nuestras vidas con su palabra. Nos ha dado de su misericordia y a través de él, hermanos, gracias a Dios que por su Espíritu Santo, en todo momento, él nos está guiando. Usted inmediatamente, si yo le digo una aberración, le digo una mentira, le digo algo que no está acorde a la palabra de Dios, inmediatamente usted se va a dar cuenta porque el Espíritu Santo se lo va a hacer saber que lo que estoy comentando está mal. Inmediatamente el Espíritu Santo nos lo dice, hermanos. ¿Por qué? Porque vivimos en luz, porque estamos en la luz, estamos en la verdad que es Cristo Jesús. Entonces, hermanos, tengamos mucho cuidado. Hoy en día hay muchas personas, muchos engañadores, falsos cristianos. Hay mucha gente, hermanos. Pero mucho cuidado. Confiemos en Cristo Jesús. Dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Amén, hermanos. A veces la sabemos cuál es la voluntad de Dios y no la hacemos. Y no preguntamos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué esto? Porque no hacemos la voluntad de Dios, a pesar de que la conozcamos, a pesar de que sabemos lo que Dios quiere, no lo hacemos. Simple y sencillamente porque hay otras cosas más importantes en nuestra vida que las cosas de Dios. Entonces, seamos sobrios y entendidos de cuál es la voluntad de Dios, porque somos hijos de luz. Amén. Hermanos, luchemos por seguir adelante. Busquemos de Dios, sigamos buscando de la presencia de Dios, sigamos pidiendo que el Señor nos bautice con su Espíritu Santo, porque Él nos guiaría a toda verdad, porque Él es la que nos guía, nos instruye y nos recuerda todas las cosas, hermanos. Amén. Vamos al Señor, hermanos. La invitación es de que no se aleje de Dios. Son los últimos tiempos y nuestro Señor no tarda en venir. Pronto viene las nubes a recoger a su iglesia. Oremos al Señor para que sea Dios con nosotros en todo momento. Amén. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta tarde te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, porque en todo momento, Señor, tú has sido con nosotros, te has manifestado. Del momento en que te conocimos, tú nos has iluminado, nos has alumbrado con tu luz, nos has guiado a toda verdad, Señor. Y hoy más que nunca, Señor, en estos últimos tiempos, donde, Señor, la maldad se multiplica, donde muchos apostatarán de la fe y muchos irán en contra de tu palabra, diciendo cosas aberrantes, Señor, acerca de tu palabra, te rogamos, Señor Jesucristo, que tú nos guardes, que tú nos guíes. Algunos, Señor, escucharán las doctrinas de hombres, doctrinas errantes, Señor. Pero, Padre, te rogamos que tú nos guardes, que tú nos cuides, que tú guardes a tu pueblo, que tú nos limpies, que tú nos libertes de todas esas cosas, Señor, que pudieran llegar a nuestra vida, que quieran engañarnos, que quieran confundir a tu iglesia, a tu pueblo, Señor, en cuanto a tu palabra santa. Guárdanos, Señor, y sé con cada uno de nosotros. En tu mano estamos, Padre Santo, confiando en que tú eres con nosotros y que tú eres en tu iglesia, en tu pueblo, en aquellos que han sido lavados y comprados con tu sangre preciosa. Gracias, Cristo amado, muchas gracias. En tu mano nos dejamos, confiando que en ti somos más que vencedores. Amén, Señor. Amén. Ahora, hermanos, vamos a recitar nuestro Salmo 23 con ellos. Amén. Aleluya. Amén, aleluya. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados. Amén, aleluya. Perdón, hermanos, déjenme leerlo. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Leemos, gloria a Dios, decimos nuestro Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados, pasto me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastorará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo.
Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Ungen mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Amén. El Señor sea con cada uno de ustedes, hermanos. Dios les bendiga. La paz de Dios.